Tras el triunfo de los españoles frente a las tropas de Napoleón en la Guerra de la Independencia, Fernando VII regresó a España. Podemos dividir su reinado en tres fases. Sexenio absolutista. Al regresar a España, Fernando tuvo el apoyo del pueblo, de las Cortes de Cádiz y de los absolutistas. El rey abolió la Constitución de 1812 y apoyó las peticiones que los absolutistas le solicitaron en el Manifiesto de los Persas, restableciendo la monarquía absoluta. Trienio liberal. Ante la situación, algunos liberales recurrieron a pronunciamientos militares para derrocar el absolutismo. En 1820 triunfó el militar Riego, por lo que Fernando VII tuvo que restablecer la Constitución. Década ominosa. En 1823, los países de la Santa Alianza enviaron al ejército francés los 100.000 hijos de San Luis, después de la petición de Fernando VII. Finalmente derrotaron a los liberales, por lo que el rey estableció el absolutismo. Al final de su reinado, Fernando VII hizo una norma, la pragmática sanción, para anular la ley sálica, que impedía reinar a las mujeres. De esta forma, a su muerte, el trono lo podría ocupar su hija Isabel. Este hecho provocó que su hermano Carlos María Isidro no estuviera de acuerdo. Con el reinado de Isabel II finalizó el absolutismo en España y se instauró una monarquía liberal constitucional. Regencias. Mientras Isabel II fue menor de edad, gobernaron dos regentes, María Cristina de Borbón y el general progresista Espartero. Durante este periodo tuvo lugar la Primera Guerra Carlista, producida porque Carlos María Isidro no aceptó la pragmática sanción. En esta guerra se enfrentaron dos bandos, los absolutistas, partidarios de Carlos María Isidro, y los liberales, que apoyaron a María Cristina. Finalmente, en 1839 se firmó el Convenio de Vergara, en el que se reconocía a Isabel como reina de España. En 1843 se proclamó la mayoría de edad de Isabel II con 13 años. De esta etapa cabe destacar la alternancia en el poder de los moderados y los progresistas, el estallido de la Segunda Guerra Carlista, cuando Carlos Luis de Borbón fue rechazado como esposo de Isabel II, terminada con la derrota de los carlistas. Se creó la Guardia Civil para mantener el orden en las zonas rurales, la inestabilidad social y además, para resolver los problemas económicos se realizaron varias desamortizaciones, que consistían en apropiaciones de tierras que pertenecían al clero, a la nobleza y a los municipios, en las que el Estado entregaba a los propietarios una cantidad a cambio de las tierras y luego las vendía en subastas. En los últimos años del reinado de Isabel II tuvo lugar una grave crisis económica, provocada por las malas cosechas, el parón en la construcción de los ferrocarriles y el hundimiento de la bolsa. En 1838 estalló un pronunciamiento militar en Cádiz. El triunfo de esta sublevación fue conocida como la Revolución Gloriosa, que obligó a la reina a exiliarse, mientras que el gobierno daba paso a una nueva etapa política, el sexenio democrático. Durante el sexenio se sucedieron tres fases. El gobierno provisional, en la que los generales Serrano y Prim buscaban un rey para España y convocaron cortes constituyentes. La Constitución de 1869 fue la más democrática del siglo, porque decretó, entre otros, el sufragio universal masculino o la libertad de culto. La monarquía constitucional, en la que Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II, se convirtió en rey de España. Durante su reinado se inició la Tercera Guerra Carlista, porque su candidato, Carlos VII, no fue aceptado por el gobierno provisional como rey. Y por último, la Primera República. El problema fundamental de la República fue la propia división de los republicanos al no ponerse de acuerdo en el tipo de república que querían, que de hecho se plantearon varios modelos. La República Federal, por la que España se dividiría en 17 estados federales, y la República Centralista Unitaria, en la que todos los organismos políticos y administrativos estarían subordinados al poder central ubicado en la capital. La inestabilidad política fue tan importante que se llegó a tener 4 presidentes en un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.
En diciembre de 1873 se produjo un nuevo pronunciamiento militar para promover el regreso de los Borbones y así finalizó la Primera República.